que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuánto es suficiente? Para poder hacer ello, una recomendación: comienza a perseguir tus gastos. Ponte un objetivo de por lo menos 3 meses, llevando un estricto control de tus gastos, desde la limona que le da al chico que le limpia el parabrisas en el semáforo, hasta la Coca-Cola o el chocolate que se come en un deseíto, pasando por la ofrenda que usted da a una persona o la ofrenda que da a la iglesia, su médico, sus medicamentos, su seguro de su auto, los repuestos de su auto, el cambio de aceite, el cambio de llanta, la llevada al mecánico, su micro, su taxi, el colegio de sus chicos, sus libros para sus chicos. Ahora que viene inicio de mes, la mayoría de los padres no tiene la plata. Sabe que va a gastar esto a principio del año, en febrero, y la mayoría de los padres no tiene la plata. ¿Por qué? No tiene orden, no rinde cuentas a nadie, no se ordena. Se gastó la plata en la Navidad, en regalos, o se la gastó la plata en el Año Nuevo, de repente en unas copas de más, pero se la gastó la plata. Y llega el inicio del año escolar y ahí tiene niños pasando vergüenza porque no pueden inscribirlo o porque no pueden comprar sus libros. De repente libros que usted lee, póngalo en su presupuesto. Regalos de cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Sea eficiente en eso y después de 3 meses usted realmente se va a dar cuenta cómo vive. La mayoría de nosotros no sabemos cómo vivimos. Y por eso es que tenemos la impresión de que todo lo que ganamos va en saco roto. Lo metemos al bolsillo y de repente metemos la mano y ya no hay. Lo metemos a la cartera y de repente queremos buscar y ya no hay. Se fue. Ahí en tu renuevo hay unos ítems para ayudarte a elaborar tu presupuesto. Obviamente no está desglosado del todo, pero tú te encargarás de desglosarlo. Pero este es el principio. De lo que te ingresa, si tú tienes un sueldo, no estoy hablando de empresa, estoy hablando de sueldo. De lo que te ingresa, primero lo primero, el diezmo es de Dios. Ese no está en tu presupuesto, porque no es tuyo. Segundo que tienes que sacar son los impuestos o deducciones de tu salario. Y eso tiene que ser según la ley, porque debemos obedecer la ley. Entonces ahí tienes una columna de un presupuesto, un porcentaje sugerido, y otra columna de un porcentaje que tú vas a decidir hacerlo. Pero en el tema del diezmo, no es una decisión tuya, está definido por Dios. Porque el diezmo es de Dios y es 10% y no es tuyo. Por lo tanto, te recomendamos que no lo coloques en tu presupuesto. Tras que recibas tu salario, tu ganancia, tu utilidad, sácalo y entrégaselo al Señor. Segunda cosa que no puedes cambiarlo a tu voluntad es el impuesto o las deducciones de tu salario o de tu ingreso. Y eso es según la ley. No tienes opción de decir voy a pagar más o voy a pagar menos. La ley te lo dice, ya está definido. Eso es del César. Eso es del Estado. Es el dueño de esa parte de tu salario. Cuando deduces eso, entonces tienes el 100% de su salario. El 100% neto, propio, tuyo. Y ahí vienen unas recomendaciones. Ahorra plata. Ahorra para tu jubilación, para tu vejez. Ahorra. Tienes que ser como la hormiga, uno de los animalitos más pequeños y más sabios de la tierra.
habla en Proverbios 30. Que cosecha la comida y la guarda para la época en que no va a poder trabajar. Te sugerimos 10%. Es más, para los que son asalariados, eso ya está en su AFP. Eso ya está descontado. Para los que tienen salario fijo, son dependientes, ya está descontado. Es tu jubilación. Hay muchas personas, hermanos, que siempre le pregunto, ¿por cuánto va tu jubilación? A los hermanos que no son asalariados les pregunto, ¿por cuánto va tu jubilación? Siempre le pregunto a los que son consultores o trabajadores independientes, médicos, abogados o taxistas, o lo que sea, y que sos independiente, plomero, albañil, ¿por cuánto va tu jubilación? ¿Sabe cuál es la respuesta siempre? Cero. Cero. Y hay personas que tienen 40, 50, 60 años y su fondo de jubilación es cero. Eso no está bien. No sigue el principio de sabiduría de la hormiga, de ser precavido, de trabajar con un propósito. En el caso de la hormiga, es para los tiempos en que no va a poder trabajar para comer. Segundo ítem que está ahí, para pagar tus deudas. Si estás endeudado, enfrenta tus deudas. El pastor Rolando habló de eso el anterior domingo. Y para eso tiene que sacar un presupuesto, tiene que dedicar, santificar parte de tus ingresos para enfrentar tu deuda con lo que pueda. La mayoría de las personas no enfrenta su deuda porque mira lo que no tiene y nunca mira lo que tiene. Separa algo. Te sugerimos 10%, puedes ponerle más si quieres. Tus deseos. ¿Sabe? Todos tenemos derecho a tener deseos, especialmente si hemos enfrentado nuestra deuda y tenemos un plan de pago que estamos cumpliendo. Tenés derecho a tus deseos. Es lícito disfrutar. Es lícito irse de vacaciones. El problema es que todo quiere irse, ahora está de moda irse a Punta Cana. Si no podés ir a Punta Cana, andate a Conce. Ahí donde el pueblo de María Cristina. Es bellísimo. Y vas a gastar de repente 1/10 de lo que vas a gastar en Punta Cana y te van a atender bien y va a haber unas playas. Hay playas allá también. Estoy haciendo comerciales. Pero lo importante es que te adecues a tu realidad y no a la realidad de otro. Y le preguntes a Dios dónde vas a pasar tus vacaciones. Él se interesa en eso también. Dale seguridad a tu familia con una casa. Cómprate una casa o alquila una casa. Mejor si la compras. Si no puedes comprarla, alquílala. Pero debes presupuestarlo. Estoy hablando de porcentajes importantes. Imprevistos, siempre hay imprevistos. Ahí te sugerimos 5%, para la casa 25%, para tus deseos 5%. Para lo imprevisto, para que no te sorprenda ciertas cosas que no pudiste contemplar en tu presupuesto. Y para tus gastos de la casa, para tus gastos del hogar, 35%. La gente dice, ¿cómo? Pero si no me alcanza mi sueldo, ¿cómo voy a vivir con el 35%? Bueno, comienza a ordenar tu vida. Quiere decir que estás viviendo con un círculo abierto. Vivir en un círculo cerrado, no importa si es así de pequeño, eso es obediencia a Dios, eso es tener orden. La palabra de Dios dice, hágase todo decentemente y en orden. Algunas personas abren su círculo porque quieren ampliarlo y tener un círculo más grande. Puedes ampliar tu círculo si Dios te lo permite. Si puedes orar y preguntarle al Señor, Señor, ahora, ¿es posible que yo amplíe mi círculo? Mira, me está entrando más dinero. ¿Es posible que yo amplíe mi círculo? Y el Señor te va a dar autorización para de tener un círculo cerrado así, pequeño, ampliarlo un poco más, pero ampliado siempre cerrado, nunca abierto.
tras que tú abres tu círculo y no tienes control y te desordenas en tus gastos, entonces las cosas comienzan a ponerse complicadas. Y te sugerimos ahí una ofrenda, un porcentaje de tus ingresos. Alguna persona dice, yo no puedo ofrendar porque gano poco. Si tú ganas 1,000 bolivianos al mes, tu diezmo es 10%, son 100. Y tu ofrenda puede ser otro 100, no importa. Si ganas 10,000, tu ofrenda va a ser 1,000. Tu diezmo va a ser 1,000. Pero eso es algo, en el tema de la ofrenda, que tú decides. Porque eso es tuyo. Tú tomas la decisión. Pero es bueno que lo consultes con Dios y le preguntes, Señor, ¿cuánto? ¿A quién? ¿Y cuándo? Hay muchas personas que simplemente dan por emoción. Y no es bueno dar por emoción. Hay que dar consultándolo a Dios. Hay muchas personas que dan la ofrenda porque están queriendo pactar con Dios. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Hay personas que ofrendan, dicen, Señor, yo te doy para que tú me des. Ese no es el propósito de Dios. Dios igual te quiere dar porque igual te ama. Dios no te ama ni más ni menos porque tú le des o no le des. Eso es algo equivocado. La ofrenda debe ser dirigida por Dios y no en un interés de dame y yo te doy. Porque entonces lo estás usando a Dios como tu siervo. Y tú eres siervo de Dios. He tenido muchas conversaciones con pastores y líderes de algunas iglesias sobre este tema de pagar el sueldo, el diezmo, mejor dicho, de mi sueldo antes o después del impuesto. Algunos se han puesto con un lápiz y un papel a hacerme números de que yo estaba equivocado porque yo diezmaba de mi entrada bruta en el tema de mi salario. Y comenzaban a hacer números y le decía, mire, porque usted tiene que pagar esto de impuestos, el RCI tiene que pagarlo, y tiene que pagar la AFP, y tiene que pagar esto, y comenzaba a hacer cálculos. Por eso es que yo hago todo este cálculo con mi contador para ver qué es lo que le tengo que entregar a Dios. En realidad mi respuesta siempre ha sido, bueno, mira, si usted quiere afilar el lápiz para darle a Dios, está bien, eso es su decisión de usted. Y puede afilarlo si quiere. Pero significa que le está buscando una forma de cómo disminuirle algo del diezmo de Dios, porque en realidad cree que le está dando demasiado. Y la gente descuenta sus impuestos antes de dar el diezmo en su salario. Y el impuesto hemos dicho que es del César, no es tuyo. Así como el diezmo es de Dios, no es tuyo. Pero la gente dice, y mis AFP, las AFP son tuyas, es tu ahorro. Te descuentan mes a mes, pero eso que está ahí descontado es tuyo. Tu seguro de salud es tuyo. Tu seguro para riesgo laboral es tuyo. Porque vos sos el beneficiado al pagar esas cosas. Pero la gente quiere hacerle algo porque siempre siente en su corazón de que le están dando de más a Dios. Y entregan su cheque del diezmo o su efectivo del diezmo. Y en realidad esas personas no son diezmadores, esas personas dan el diezmo. Pero sucede como Caín y Abel. Caín daba su ofrenda a Dios porque tenía que darla, porque él sabía que tenía que darla. Abel la daba de su corazón, lo mejor de lo mejor, primero lo primero. Y esa es la gran pregunta: ¿quién está primero en tu vida? ¿El gobierno, tu banco, tus deseos o Dios? ¿Qué es lo que está primero en tu vida? Y la respuesta es: Dios debe estar primero. Por lo tanto, haz primero lo primero y entrega lo que le corresponde a Dios de una manera correcta.
Y en tu presupuesto debe estar así. Obediente a Dios, en orden, rindiéndole cuentas a Dios, orando. Si tú crees que deseas ampliar, no abrir, ampliar tu círculo cerrado en tu presupuesto, pídele a Dios. Pregúntale a Dios. ¿Qué otro ingreso Dios te va a dar? ¿Qué otro canal de bendición, de provisión Dios te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Dónde te lo va a dar? ¿Y para qué te lo va a dar? Porque algunas veces puedes tener un canal extra de bendición y en realidad no es para ti. Puede ser que Dios te esté usando para que tú transfieras esos recursos a su reino. Tú transfieras ese recurso a la iglesia, tú transfieras ese recurso a alguien necesitado. Pero si tú no estás acostumbrado a preguntarle a Dios sobre cómo gastar tu dinero, si no estás acostumbrado a preguntarle a Dios por qué tuviste un ingreso extra, entonces nunca vas a entender este principio y nunca vas a poder ser un administrador de Dios, porque no estás ordenado, porque no rindes cuentas a nadie. El hecho de vivir en un presupuesto de círculo cerrado significa estar en obediencia a nuestro Señor. Ahí en tu renuevo hay sugerencias, pero al final tú decides. Eso simplemente son sugerencias. Lo único que no es sugerencia es el diezmo y los impuestos. El diezmo es de Dios, los impuestos son de César, del Estado. Lo demás, tú puedes manejarlo de acuerdo a tu corazón, pero necesariamente debes hacer un presupuesto. Y la forma de hacerlo es que primero sepas cómo vives, con cuánto vives y qué estás gastando de más. Esto es parte de un seminario que tenemos del pastor Craig Hill aquí en la iglesia, que se llama Sendas Antiguas de Dios para las Finanzas, Instrucciones de Dios para las Finanzas. Y él, o mejor dicho, estábamos dando este seminario hace un tiempo atrás y le instruimos esto a una persona que persiga sus gastos. Después de 3 meses llegó con su librito diario y decía: no me había dado cuenta cuánto de plata gastaba en Coca-Cola, chicles y chocolate. Quedó sorprendido el hombre de cuánta de plata gastaba en esas menudencias que la gente no las toma en cuenta para ver su vida. No las toma en cuenta. Simplemente porque cuestan 2 pesos, 1 peso, porque cuesta 5 pesos, lo compra y va yendo y de 5 en 5 pesos va despilfarrando su dinero. Y los centavos son los que hacen cientos, y los cientos hacen miles, y los miles hacen millones. Pero todo comienza en los centavos. Así que si no tienes control de eso, el dinero te está controlando a ti y vos no estás controlando el dinero. Y si el dinero te controla a vos, es Mamón el que te está controlando. No eres tú que estás controlando al dinero. ¿Entiende eso? Para eso necesita usted disciplina. Disciplina a las cosas que el Señor colocó en tu corazón. Segundo tema que vamos a tratar hoy: ser mayordomos de Dios para su reino. Hay que aprender a multiplicar los recursos para el reino de Dios a través de la siembra y la cosecha y convertirnos en un eunuco financiero. Como decía antes, la mayoría de las personas piensa que el principio de la siembra y la cosecha, que es verdadero, piensa que es para ellos. Y el principio de la siembra y la cosecha es multiplicación para el reino, no es para tu bolsillo, es para el reino. La bendición a ti llega de que si tú eres un buen sembrador y buen cosechador y buen administrador de la cosecha y la entregas en el reino, el Señor te va a bendecir a ti. El Señor te va a permitir ampliar tu círculo, porque eres buen mayordomo. Y ese es el concepto que debemos tener. Mayordomía. Tú no eres dueño de nada. Dios es dueño de todo, inclusive tu vida. Si tú no lo has entregado eso a Dios, no estás plenamente entregado al Señor si no le has entregado tus finanzas.
¿Qué es un eunuco? Hablamos de ese término eunuco que a muchas personas no les gusta porque significa castración. Entonces, ¿qué era un eunuco antes? El propósito de un eunuco era el de trabajar y preparar a la novia para su rey, y había sido despojado de su deseo sexual a través de la castración. Entonces no tenía deseo sexual. Un eunuco financiero es alguien cuyo rol principal es el manejar los recursos financieros para Dios en su reino. Y esta persona no debe tocar nunca estos recursos para usarlos para sí mismo. Tú eres un canal, llega y administras y entregas. Llega, administras y entregas en el reino. Si haces bien eso y eres buen mayordomo, Él se encargará de bendecir para ti, para tu uso personal. Él se encargará. El deseo de usar esos recursos que son del reino ha sido eliminado a través de la construcción de los 5 principios que hemos hablado antes y que ha sido establecido en tu vida. La fe de las aves, renunciar a Mamón, ser un diezmador, enfrentar su deuda y cerrar el círculo. Pero hay personas que quieren ser eunucos financieros, que quieren ser administradores de recursos para el reino sin cumplir lo otro. No puede ser. Siempre va a tener problemas de codicia. Va a querer usar los recursos para sí y no para el reino, y va a pecar. Solamente para edificar una casa financiera con cimientos sólidos, tienes que comenzar de abajo. Tienes que comenzar de la fe de las aves. Dios es tu proveedor, no tu trabajo, no tu negocio, no tu jefe, no tu empresa. Esos son canales de bendición de Dios, canales de provisión. Tu fuente es Dios. Debes renunciar a ser dominado por Mamón. Debes renunciar a que la plata te maneje, que la plata maneje tus emociones, sino tú manejar el dinero. Debes ser un diezmador, no estarle sacando cuentas a Dios. Debes diezmar con alegría, sabiendo que